Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más, iniciando ya la semana movida, tal vez no tanto en Guatemala, pero sí fuera de Guatemala. Vamos a hablar ahí de un poco de todo, vamos a hablar de Guate también, pero vamos a hablar de elecciones en Estados Unidos. También me gustaría preguntarles un poco sobre Venezuela, ¿verdad? Una semana movida en Venezuela por el proceso electoral que se viene, y luego pues temas también en Guatemala, pero ya les voy a presentar quiénes están aquí conmigo. Ya están conmigo Edgar Ortiz. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo te va? Bien, vos, bienvenido a Tangente otra vez, y Alfredo Ortega. Alfredo. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahí los dos. Qué bueno. Siempre me regañan que no presento a los invitados. Ya los presenté por nombre, pero bueno, los dos son abogados. Siento que Marjorie ha traído orden. Sí, ha traído un orden, un orden aquí a la mesa. Sí. Digamos, los cortes. Ajá. Bueno, eso sí. Es sí me han dicho. fabuloso. Sí. Que Dios la ¿Te bendiga. gustan los cortes? Sí. Bueno. Si no, no te entra Vamos a así la... practicarlo. Exacto, no Sí. así. Uy. Conste que ahora le pusimos un hush, así, un sonidito así. Qué bueno. Ajá, José bueno. se encargó ahí de... En el Premier. En el primer, sí, exacto. Ajá. Excelente. Entonces ya eso ya. Pero ahí sabe. mete el No, corte sí. usted Pero te también, gusta ahí. así el corte de... Con estructura. Está bien. Sí, sí. Está bien. Para que lo, Pero te bueno. lo cedo para que lo pongas hoy. Exacto, Exacto, ajá. exacto. Está bien, va Así a como hacer mis cof, cortes cof. hoy. O pongan más a Marjorie. También. Mañana tiene una agenda ocupada. No puede estar aquí todos los días, pero un día a la semana, sí. Está bien. No, está bien. Pero bueno, gracias mucha. Como les decía, pues tenemos ahí un programa variado para hablar un poco de los temas de la semana. Yo creo que, obviamente, el tema de la semana para el mundo, pero a nosotros nos afecta particularmente, es que finalmente Joe Biden dice que no va a correr para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, hablemos un poco de qué nos trajo a esto, ¿verdad? Porque no es algo que se dio de la noche a la mañana. Venía, digamos, ya la noticia filtrándose, ¿verdad? Que él iba a tomar la decisión, pero ¿cómo lo ven ustedes? Edgar, ¿cómo arrancamos? Bueno, metiste el balón. Ajá. No, yo creo que fue una decisión esperada. Yo creo que ya era bastante claro después del debate que algo así iba a ocurrir. Creo que las preocupaciones por la edad de Joe Biden eran evidentes. No hay mucho que agregar a lo que todo el mundo sabe. Yo creo que no es una fuente así súper sofisticada, pero Bill Maher siempre decía una frase que me parecía muy, muy interesante, ¿no? O sea, yo sé que él puede hacer el trabajo, pero creo que él no puede ganar la elección. O sea, él quizás a nivel de policy y tal, tú lo evalúas como presidente. Fuera de micrófonos comentaba Alfredo que atendió con mucha lucidez una conferencia de prensa sobre política exterior del sudeste asiático, ¿no? O sea, el tipo sabe hacer el trabajo. O sea, el trabajo lo puede hacer, evidentemente, pero creo que hay etapas en la vida para los trabajos, ¿no? Y creo que la presidencia de Estados Unidos es muy importante y él definitivamente mostraba signos de deterioro en su exhibición pública. Es una elección compleja porque Trump es evidentemente yo sí creo que es un riesgo no solo para la democracia de Estados Unidos, creo que su visión de política exterior complica mucho las cosas en el mundo. Y bueno, exponer a un señor con ese deterioro, a un peligro como Trump, era una apuesta que era compleja. Yo creo que el año pasado, cuando se planteaban las primarias del Partido Demócrata, y todavía el deterioro no había hecho tanto ruido, ¿no? Que yo creo que el punto de inflexión es el debate de junio. Creo que el cálculo era muy cómodo, ¿no? Decir, bueno, Trump es tan mal candidato que hasta Biden le puede ganar, porque era un tema de antivoto. Y entonces se aferró el establishment demócrata a apoyar a Biden, aunque sabían que era un candidato débil por su edad. Creo que se aferraron a esa idea bajo el supuesto de que hasta Sleepy Joe le gana a Trump. Uh-huh. Pero evidentemente el paso de los meses te fue demostrando que no era tan así. Y creo yo que encima de todo, el intento de asesinato a Trump y el debate sumados eran factores de demasiado ruido para pensar que podías aferrarte a la figura de Biden. Ahora lo interesante va a ser, y no sé qué piensa Alfredo, Biden le da su endorsement a Kamala Harris. Uh-huh. No todos. Obama, silencio. Nancy Pelosi, silencio. No, ya. Ya, Nancy, ok. Chuck Schumer había hecho silencio. Creo que todavía no ha salido. Todavía no. O sea, hay unas figuras que todavía no han dicho sí Kamala, pero yo creo que todos los números dan para que sea. Y además por temas legales del financiamiento que les han dado a los dos, ¿no? Alfredo,
digamos, vos decías el año pasado, vos te soplaste una conferencia, una audiencia, ¿verdad? En donde... Una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa donde Biden estuvo, ¿cuánto tiempo? Hora y media. Hora y media respondiendo preguntas sobre política exterior con temas del sudeste asiático. Ajá. Lo veías lúcido, se veía bien. Hoy, este año, los demócratas fuerzan que el debate sea antes, ¿verdad? Digamos, al parecer habían algunas preocupaciones ya dentro del partido sobre el... Bueno, ojo que no fueron... de... es decir, fue una decisión de la campaña de Biden. De la campaña Biden. Y de hecho, sale Biden públicamente retando a Trump de que lo va a... que lo reta a un debate, ¿no? Le dice, make my day, le dice, ¿no? Efectivamente, le hizo el día. Le hizo la campaña, ¿verdad? Creo que, digamos, voy a agregar algunas cosas a lo que menciona Edgar, porque estoy de acuerdo, aunque la decisión de dejar a Biden, creo que en muchos sentidos también había un pragmatismo detrás de ella. ¿Por qué? Porque si Biden al día 1, es decir, él hubiese anunciado, yo no voy a reelegirme, él automáticamente se convertía en un lame duck president, claro. ¿No? Es decir, y eso disminuía su poder y disminuía su percepción de poder y capacidad de negociación en el Congreso y en el Senado. Ahora, de las cosas que hay que decir buenas sobre Biden, porque yo estoy de acuerdo con Edgar, que ha sido una administración que ha enfrentado un montón de retos y que los ha enfrentado de una manera que nadie esperaba. Es decir, primero a nivel doméstico de Estados Unidos, la cantidad de legislación con apoyo bipartidista que se logró frente a un escenario muy polarizado, ¿no? Fue en parte, digamos, por la presencia de Biden que, según la gente alrededor de él y según los... A ver, yo no conozco a nadie alrededor de él. pero bueno, según reportan los medios, ¿verdad? A él le encanta hablar con congresistas, le encanta... Y eso fue una de las razones por las cuales... o era el contraste de Obama y Biden. Obama detestaba el Congreso, Biden amaba el Congreso. Amaba hablar con congresistas, senadores, ese era su rollo, ¿no? Entonces... decir que no iba a la reelección desde el inicio le imponía una carga que era muy difícil si quería avanzar la agenda bipartidista que tenía, la ley de infraestructura, la ley que llamaron de reducción de inflación, la Inflation Reduction Act, pero que en realidad era un estímulo de inversión para infraestructura medioambiental, entre otras cosas, entre otro montón de cosas. Pero bueno, lo cierto del caso es que su poder de negociación ante el Congreso se reducía enormemente si decía que no iba a la reelección. Y bueno, después pasaron muchas cosas, ¿no? Durante estos 4 años que forzaron a que, digamos, no exponer al partido y no entrar en esa dinámica de una primaria que, de nuevo, reducía las posibilidades de negociación del propio partido y también iba a romper la cohesión del partido. Entonces, creo que también hay una cuestión contextual que forzó al partido a esta posición. A llegar a este punto. A esta posición incómoda de ponerlo a él, porque es una primaria siempre desgasta, digamos, es una fuente de desgaste y es justo lo que hay como pareciera ser disenso entre algunas facciones del partido sobre si debería haber un proceso abierto o si debería solo hacer la Convención Nacional que sea la coronación de Kamala. Eso, pues, eso lo podemos hablar en un momento, pero entonces agregaba eso. Ahora, otro de los pies de página que quisiera hacer, y un poco en atención a la pregunta que hacías, es que ciertamente en el debate vimos a una persona extremadamente disminuida e indiscutiblemente no podemos hacer gaslighting, ¿verdad? Sabíamos todos que es un viejito, los dos son unos viejitos. Él siempre ha tenido un estilo muy de viejito, ¿verdad? Porque ya está viejito. Sí. Pero esto fue, digamos, estamos acostumbrados a las incoherencias de Trump, porque, digamos, también es cierto que ahorita nos estamos deteniendo a hablar sobre lo incoherente que pudo haber sido Biden en el debate, pero si ya nos ponemos a leer, pónganse a leer una transcripción de cómo habla Trump y es una ensalada de palabras, aunque ¿no? Ha sido así siempre, digamos que no ha variado tanto entre la elección y fue consistente. Sí. Ha sido consistente en ser incoherente. Claro. Sí. En 3 elecciones. Exacto.
Exacto. Entonces, pero, digamos, lo preocupante fue Biden, ¿no? Sí. Que entonces, finalmente, para responder a tu pregunta, hace un año, me recuerdo muy bien que tuve que comerme con papas una conferencia de prensa que él dio después de que se reunió con Xi Jinping, fue al sudeste asiático, etcétera, etcétera. Entonces, él llevaba una gira de reuniones, una agenda que yo pensaba... Este señor se subió al Air Force One, se fue a reunir con líderes, se fue a reunir con gente, todavía, con ese jet lag del demonio, está dando una conferencia de prensa. Y yo dije, este es un viejito de 81 años que quizás... Se ve bien. O sea, que yo no aguanto ese trote, Sí, ¿verdad? Eso pensé yo. yo. A mis menos, 30 y pico. yo no aguanto ese trote. Pero se ve, digamos, eso sí es cierto. Se trababa... Por ratito se acaba, pero digamos, posiciones de política exterior muy claras en un contexto que, digamos, difícil, ¿no? Pero al final se cansa y dice, bueno, me voy a ir a dormir. Y el Partido Republicano, y digamos, lo que la gente ve es un cortito, donde él dice, mire, ya, dice, ok, time to bed, bye, se despide, corta, y digamos, de esa hora y media de contestar preguntas y quedas, digamos, lo que le queda a la gente es esos 30 segundos. Y yo creo, ya para no hablar por 10 minutos, ¿verdad? Creo que por eso llegamos, exacto. Por eso llegamos a este momento, porque por muy bien que lo pudiera hacer él todavía, supongamos, porque yo creo que ya está viejito, ¿verdad? Sí. Pero por muy bien que hubiera hecho su campaña, él se iba a equivocar, iba a tener tartamudeos, iba a meter las patas, iba a tener estos famosos gaffes. Y la gente solo se queda con esos 30 segundos. Sí. Ese TikTok de 30 segundos donde él se queda... Y en ese sentido, Trump, digamos, dentro de su incoherencia y que también ya es una persona mayor, es mucho más efusivo, tiene mucha más, digamos, velocidad para hablar. O sea, todavía no está en esa situación. Entonces, ahí, digamos, en un debate sí pone a Biden en una situación de desventaja importante, que fue lo que vimos hace poco. A ver, son 3 momentos los que marcan hasta ahorita la elección, Edgar, que es básicamente varios, ¿verdad? Pero digamos que el debate, luego el atentado contra Trump, que hacías vos, que digamos que sí le dio otra dinámica completamente al proceso electoral en Estados Unidos, la renuncia de Biden, y el cuarto sería, bueno, ya Kamala, y a quien va a elegir como su compañero de fórmula, ¿verdad? Y si ustedes quieren ampliar sus conocimientos sobre los temas que hablamos aquí en Tangente, recuerden que pueden encontrar una amplia disponibilidad de títulos de libros en librerías Piedra Santa. Piedra Santa tiene entrega a domicilio en muchas partes del país. Pueden ustedes comprar a través de www.piedrasanta.com, a través de las redes sociales también de Piedra Santa, o visitar la tienda física de Piedra Santa. Cualquiera de esas 3 opciones es buenísima para tener disponibilidad de esos títulos que tiene Piedra Santa para ustedes. Y recuerden, libros sobre economía, sobre historia, libros para niños, todo tipo de libros pueden encontrar en librerías Piedra Santa. ¿Hacia dónde nos dirigimos, digamos, en estos meses que se ve complicado? Porque ya digamos, pareciera que hay una idea alrededor de que ya Trump es inevitable. Sí. ¿Verdad? ¿Vos compartís esa idea? Es que lo normal, a ver, si me obligases a poner dinero sobre la mesa y tuviera que apostar por obligación, bueno, lo lógico, lo racional es apostar porque Trump vuelve a la Casa Blanca. Eso es lo lógico, ¿no? O sea, ahora, por varias razones, porque el desgaste normal de una administración ya ocurrió, o sea, Biden-Harris, ¿no? Segundo, porque, bueno, el intento de asesinato sí pone en otra dimensión al país, ¿no? Y te pone también de relieve la polarización que es de ambas vías, porque de alguna forma también el argumento de Trump y los otros es, bueno, ustedes sí, hablan de polarización y de sembrar el odio, pero también vean lo que provocan ustedes con plantear a Trump como una amenaza existencial para Estados Unidos, también fomentan la violencia. O sea, también él asume un rol de víctima que es innegable, ¿no? Ahora, el tercer punto es la viabilidad electoral de Kamala Harris, ¿no? Electoralmente hablando, no quiero que se malinterprete, pero electoralmente hablando, sí, esto es como vender tu carrito viejo y comprarte una moto nueva. O sea, sí, tu moto es más nueva y tal, pero tiene desventajas. Tal vez si querés viajar lejos, la moto no es tan buena como el carro, por ejemplo. Que sea viejito, te lleva a Cobán, por ejemplo. La moto ya te da miedo andar en carretera y tal. Esto es electoralmente un poco lo que pasó. O sea, sí renovaste un poquito o sea, sí le mejoraste notablemente el perfil a tu candidatura, porque Kamala Harris es joven. Por lo menos evitaste el gran tema de campaña que era la capacidad de Biden. Eso se acaba.
De hecho, yo empecé a ver algunos mensajes que decían, bueno, y ahora Trump está viejito. fit para ser candidato, ¿verdad? O para ganar la elección, para ser Ahora, presidente. también tenemos que decir que Kamala Harris no es especialmente popular. O sea, sus números de aprobación son más bajos que los del propio Biden en términos de encuestas. Eso no significa que vaya a perder la elección, pero significa que sí viene de una base más... O sea, tiene ventajas, ¿no? Es joven, ya ahora el unfit for office, como dicen allá, es Trump. En todo caso, no, Kamala no hay ninguna duda que ella tiene la edad, la capacidad, etcétera, de hacerlo. Pero insisto, le va a tocar volver desde una posición débil. A ella creo que la pusieron en una posición muy difícil al comienzo cuando le dicen, bueno, y usted es la encargada de la frontera sur. Y la frontera sur no tiene solución. Esa es la realidad. Y también es difícil para los demócratas asumir un enfoque sobre migración cuando su discurso en el papel es derechos humanos y tal, y cuando la realidad es que quieren cortar la migración tanto como los republicanos, solo que con mejores formas. Entonces ella no viene, creo yo, de una buena posición, le va a costar levantar, pero evidentemente es un escenario más optimista que tener, eso sería un escenario más optimista que tener a Biden. Ahora, ¿qué va a pasar en la convención? Que para mí todavía es una incógnita. Lo lógico, de nuevo, es pensar que ella va a ser la nominada, pero igual hay gente en el partido que dice debería haber un ejercicio abierto. Cierro con esto. Creo que debería haber un ejercicio abierto porque también Kamala Harris necesita legitimidad. Y de cara a su candidatura le daría mucha legitimidad ver que efectivamente los delegados le dan su apoyo. Porque si no es como casi que por default te toca, ¿no? Y eso no necesariamente te encumbra como la esperanza demócrata. Y si no lo hacen así, también se da la idea que a lo mejor hay como opiniones encontradas dentro del partido. Digamos que tampoco es una imagen muy buena en este momento. Deberían dar imagen de unidad, ¿verdad? O sea, es un poquito la idea, pero no es fácil tampoco, porque te expones a que alguien diga, bueno, ¿y por qué no soy yo? ¿No? Aunque tampoco hay muchas opciones, ¿no? Yo creo que tampoco hay mucha gente que quiera, porque es una apuesta un poquito arriesgada. Antes de cambiar de tema, y de irnos a un corte. Pero antes de cambiar de tema, quiero hablar de una de las víctimas que esté viendo. Sí, le vamos a decir. Que esté viendo y que esté muy sí, le vamos a decir. Una de las víctimas colaterales de Trump post-atentado fue Bukele, ¿verdad? De forma un poco... inesperada, le tiran 2 ocasiones. La primera vez no dice a quién se refiere, pero todo el mundo decía, bueno, se refiere a El Salvador y a Bukele, pero la segunda vez ya dice El Salvador, claramente, ¿verdad? ¿Qué sacamos de esto, verdad? Porque es como un poco divertido. Bukele estaba queriendo venderse como la figura, digamos, conservadora. Iba a la reunión esta, ¿cómo se llama? La que hicieron en CIPAC en México, ¿verdad? Que hubo... reuniéndose ahí con Milei, digamos, con otras figuras conservadoras interesantes, y ahora viene Trump y lo agarra y lo tira así a las vías del tren, ¿verdad? Dice, no, o sea, sos igual que los otros, ¿verdad? Los y seguro por ese lobby él sabrá el nombre de Bukele, ¿verdad? Porque, ajá. o sea, como que no sé si Trump sabe dónde queda El Salvador. Ajá. Pero bueno. México. Little México, exacto, es una parte... bueno, hay solo un matiz que creo que va relacionado con esto, y es que Kamala Harris en realidad está encargada de la estrategia de la root causes strategy, ¿no? La estrategia de la administración de Biden para atender a las raíces de la migración irregular del Triángulo Norte. Ese era en realidad su nombramiento oficial. El spin que le dio que le dieron los medios republicanos es que ella está encargada de la crisis. Claro, porque así lo ven ellos. La única sur. forma es... Pero es que a eso la pusiste, ponerla... en términos prácticos, no en términos operativos, pero prácticos, sí. O sea, yo estaría en desacuerdo de eso porque una es una cuestión de política interior y otra es de política exterior. Ahora, es cierto que podemos tener muchas... observaciones sobre el éxito de la estrategia de las razones estructurales de la migración irregular, pero, digamos, son 2 formas de entender el problema. Uno es un problema de política exterior y otro es un problema de la frontera sur. Y entonces, ahí es donde vienen estas observaciones de Trump. ¿Qué le importa lo que pasa en el resto de Latinoamérica? Es decir, la postura de política exterior de la administración anterior fue aislacionista,
Y ahora la retórica le subió a 2, 3 grados al aislacionismo de Estados Unidos frente a sus vecinos y sus socios en América Latina. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de que lance bajo los leones a uno que le importa lo que pasa? O sea, si está Bukele, si no está Bukele, ¿qué le importa? Porque lo que ve es un problema de política interior. Hay mucha gente con tez humilde cruzando la frontera sur. Punto. Mientras que el otro es un enfoque es un problema de política exterior, que hay tanta gente, y además está el problema de enforcement de las reglas en la frontera sur, que eso en realidad es clavo del secretario Mayorkas, que es el secretario de Homeland Security, que le hicieron impeachment y que no hubo impeachment, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que esta apuesta que están haciendo no solo grupos conservadores en El Salvador, sino grupos afines al crimen organizado aquí en Guatemala, de acercarse a la facción que ahorita domina el Partido Republicano, no pareciera ser que va a tener réditos, por lo menos de acercarse, ¿no? Ahora, que le importe Centroamérica, eso es lo que creo que no va a pasar. Pero sí es cierto que a nosotros, en esta esquina del mundo, no nos conviene que a Estados Unidos no le importe lo que está pasando acá, ¿no? Porque esto lo decía como en broma con unos colegas, ¿no? Después del debate le decía a unos amigos, bueno, los de Semilla que empiecen a pensar a dónde se van a ir al exilio después del golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ahora que hay este cambio, pues pareciera ser que la base demócrata se reenergiza, que ya no es una certeza que va a ser Trump el presidente. Y aquí a producción, por favor, producción. Acá es un meme maravilloso que para quienes están viendo en YouTube, ¿no? Que es este viejito que dice, llamen una ambulancia, pero se levanta con una pistola y dice, pero no para mí. Y entonces eso es el Partido Demócrata ahorita, pareciera ser, ¿no? Es decir, con la energía que estamos viendo en las bases del Partido Demócrata, pareciera ser que quien va a necesitar la ambulancia es el Partido Republicano, pero vamos a ver. No, o sea, sí, está... Qué optimista, doctor. Muy optimista, claro. Las apuestas están ahí puestas, pero el tema es que, digamos, si hubo un cambio. Pero perdón, si tuviera usted que apostar $1,000 hoy, ¿a quién apuesta? Ya ve que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero claro. Pero ya no es tan obvio como hace un mes. Exactamente. No, sí. hace 2 semanas. De cara hace 2 días. De cara al debate. Y después del atentado. No, después del atentado también. Después del atentado. La cosa era seguro gana Trump. Claro, es que, pero miren, estamos a una semana del atentado. A todo el mundo se le olvidó. Claro. Entonces, sí creo que hace 2 días, digamos, amigos de Semilla, ¿verdad? Amigos semilleros, escojan si quieren México, Estados Unidos, también el sur, ¿verdad? Como el exilio en el sur también está chilero, Colombia. Pero... Pensé que sí El Salvador, ¿no? No. Salvador quizás no. Hay muchos tatuados de semilleros. Terminan presos. Sí. Pero ahora... yo diría, las cosas cambiaron. Entonces ya no está fácil. Bien. No está fácil por las cuestiones de que a Harris no la conocen, todavía no ha tenido, digamos, sus cifras, como se le asocia a la crisis de la frontera sur de Estados Unidos, pues obviamente no son buenas. Pero entonces, bueno, ahora les toca hacer campaña, ¿no? Pues sí, y la campaña dirá. Pero bueno, hagamos el corte, pues, y volvemos. Y recuerden que nuestro patrocinador Madera San Miguel tiene para ustedes una amplia disponibilidad de productos de madera, obviamente para todos esos proyectos que ustedes tengan en su casa de remodelaciones o de armar un mueble, todas esas cosas que ustedes quieran hacer las encuentran en Madera San Miguel. Recuerden que también si ustedes, digamos, son dueños de una constructora o se dedican a la construcción, pues Madera San Miguel también tiene para ustedes los mejores precios en madera, así que acérquense y pueden recibir esa asesoría que necesitan para los productos en madera en Madera San Miguel. Aquí en Tangente nos gusta mucho la tienda de Zona 9 porque ahí estábamos hace unos meses, recordarán ustedes, anunciando unos talleres de armado de muebles de melamina que hacen de vez en cuando y que son muy buenos. Chequeen siempre la disponibilidad, pero recuerden que en Zona 9, pero también en todo el país hay tiendas de Maderas San Miguel.
Estamos de vuelta ya después de este pequeño corte. Es un Muy corte bien. pequeño. Es Bueno, un corte muy bien. pequeño donde Excelente. hablé yo otra vez. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de este ¿Me corte vieron? y digamos Muy que... bien. Sobre todo la gente que todavía en Spotify, fíjate. Eso es lo Totalmente, importante. la gente en Spotify. Por ellos lo hacemos. Por ellos lo Exacto, hacemos. exacto. Porque en YouTube... es más Agradezcanle suave. a Marjorie otra vez. Muy bien. Pero quería cambiar el tema para hablar un poquito de Venezuela. Ya estamos a nada de que haya un proceso electoral en Venezuela. Y lo que hay es puras dudas, ¿verdad? Algo está claro, es que la popularidad de Maduro está por los suelos. En una elección libre, Maduro perdería seguro, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Pero no estamos en condiciones normales, ¿verdad? Porque estamos frente a una dictadura que tiene muchos años de tener, digamos, control del sistema. La posibilidad de un fraude es alta, aunque sería un fraude descarado y horrible, ¿verdad? Porque No sería la primera vez. no sería la primera vez también, ¿verdad? Entonces, en esa situación solo hay dudas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hay quienes dicen, bueno, qué raro que se haya llegado a este punto porque si hubiera esperado que la dictadura hubiera pateado la mesa hace un mes o incluso inicios de año y decir, bueno, no hay elecciones, estamos tan mal que no hay elecciones, pero ahí hablemos un poquito del tema para que... Pero digamos, ya medio lo Dale. hicieron, ¿verdad? Dale. No, Claro. digamos, Defienda el legado del comandante Hugo Chávez Frías, por favor. ya medio patearon la mesa porque Sí. ya sacaron a dos candidatos, o sea, es decir, Sacaron a a la María candidata. Corina, Ajá. a la candidata y después impidieron que se inscribiera la... Corina Lloris, sí. Eh, Ajá, Exactamente. Entonces, ajá. que Claro, sería- patearon la mesa. Ya hubo una pateada de mesa. Es decir, Edmundo González no es el candidato de la No. oposición. Ahí hay un compromise, pero bueno, quizás... No, dale. Que diría, las condiciones igual son muy desfavorables. Sí. Es decir, lo que vemos es energía de parte de la ciudadanía venezolana, que siempre la ha habido. Y es que eso es lo trágico de todo esto. No se me olvida, o recuerdo muy bien las elecciones del 2017 cuando ganaron las legislativas, ¿no? Que a pesar de todo lograron ganar las legislativas. Y lo que hizo el régimen fue, pues, otra vez patear la mesa, sacar ese proceso de asamblea constituyente, que fue una payasada. Sí, montaron un parlamento paralelo. Ajá. Paralelo, pero con unas condiciones. Esas elecciones fue una payasada auténtica. Entonces, ese es como lo que está, creo, yo diría, en la mente de muchos colegas venezolanos con los que he conversado. Está la esperanza de que finalmente haya un resultado favorable, pero siempre está atrás todas estas decepciones que han habido en el pasado. Que es decir, a pesar de la movilización, a pesar de que la gente ha ido a votar, a pesar de que han habido realmente esfuerzos, yo creo, sin muchos paralelos en la región para defender el orden democrático, para recuperar, recuperar el orden democrático, siempre las medidas autoritarias han Prevalecen, digamos. han prevalecido, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Decía Alfredo, Edmundo González no es el candidato ideal, ¿verdad? Ya hablando de personas mayores, también es una persona mayor. Diplomático. Ajá, poco conocido. Sin embargo, parece que ese clamor que hay por María Corina y el hecho de que ella haya hecho la campaña, porque la campaña la hizo ella, digamos, él iba a la par de él, pero ella fue la candidata prácticamente. La otra es que van a haber 6 meses de transición también, ¿verdad? Una cosa que ya vemos que no sale muy bien, digamos que en condiciones así poco democráticas no es la mejor alternativa. Y luego, pues, que el chavismo está en todos lados. Está en el ejército, está en las cortes, está... Entonces, digamos, la probabilidad de un fraude, incluso después de perder las elecciones, porque ya vimos que han perdido elecciones y ya bien vos decías, pierden elecciones, pero después miran la forma de retomar control. La posibilidad de eso está en el aire. Sí. ¿O no? No, pero hay que aclarar que Nicolás Maduro dijo que la inhabilitación de Corina Machado, pues, es un tema legal, ¿no? Respeta los procesos y que Claro. la constancia transitoria de iniciar los cargos. Era decisión judicial. finiquito. Claro. No, estoy haciendo la broma a los que nos oyen y nos ven. Los que nos oyen, sobre todo, que no ven la expresión facial, que es evidente. Aunque la risa dijo algo. Sí. Sí. No, a ver, no es Guatemala, no es Venezuela, pero digo que para que veamos que esos legalismos medio tontitos que se esgrimen, Bastante ¿no? tontos. De los procesos la inhabilitaron porque le Hay faltaba... una decisión judicial. Sí. Que eso fue la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, inhabilitaron gente. Evidentemente, María Corina es la líder más visible del movimiento. Es, yo creo, la cara
de la esperanza de los venezolanos. Soy curioso porque hay alguien que estaba muy lejos en el espectro político, ¿no? Incluso dentro de la oposición, era lo más a la derecha de la oposición. Pero bueno, terminó siendo la cara de esa esperanza, entre comillas, que como dice Alfredo, siempre hubo energía en la población. Digamos que la diferencia interesante con la elección de 2018 es que en aquel momento fue farsa la elección, o sea, descalificó a todos y realmente no había virtualmente oposición. Al Parlamento era más fácil descabezarlo que al Ejecutivo. Y ahora lo que, digamos, a la gente le da esperanza, bueno, a mí también un poquito, pero no estoy seguro, es que, entre comillas, permitieron que llegáramos hasta este punto. Estamos a días de la elección. Las encuestas, obviamente el chavismo saca encuestas en Telesur y tal, en las que no cree nadie, pero las encuestas independientes, digamos, dan una victoria muy grande a Edmundo González, ¿no? Que es el candidato de María Corina, por decirlo fácil. Entonces, teóricamente uno pensaría que el fraude es difícil de hacer porque es muy obvio y que si el domingo aparece Maduro ganándole por 3 puntos al rival, probablemente veamos movilizaciones y probablemente veamos violencia y probablemente veamos un escenario muy complejo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿vamos a llegar el domingo con candidato? O opción B, van a meter a la cárcel al candidato y a su opositora el viernes o el jueves o mañana o no sé, o en lo que grabamos este podcast, no lo sabemos. Es una opción. O va a ganar la oposición y vamos a ver un Guatemala con esteroides donde en serio van a decapitar a los elegidos. O la esperanza más, o el escenario más optimista sería, o si el apoyo popular es tan masivo a la oposición, porque el cansancio también es cierto, ha llegado a otros niveles no vistos ahora, también es cierto que podrías ver una posible, apertura, no digo una real, a una transición. Que debería involucrar, cierro, que debería involucrar un poco una negociación, incluso amnistía y tal, ¿no? Eso es lo que, digamos, como que la literatura de transiciones, y aquí creo que el que hablaba de esto y por eso me puse a leer de esto aquí en este programa fue... Manuel. No, fue Edgar o Vaclav, no sé quién de los dos. Pero entonces digamos que hay una serie de precondiciones en las transiciones, ¿no? Si los autócratas salientes no ven una salida, es muy posible que no den la salida. Y esas son las decisiones difíciles que le va a tocar a la oposición, que bueno, hay que hacer también una salvedad que es importante hacer en cuanto a la oposición venezolana, ¿no? Es decir, lo que ellos presentan, quienes presentan el candidato presidencial es una coalición de partidos. Y en realidad, sí, María Corina era la candidata del partido más hacia la derecha. De la plataforma unitaria. Exactamente, pero lo cierto del caso es que allí adentro hay partidos de izquierda. Es decir, una coalición amplia, sí. Es una coalición amplia de un montón de expresiones políticas dentro de Venezuela que deciden, pues eso, ¿no? Apostar por un solo candidato, ¿no? Entonces, también eso es lo que faltará ver, ¿no? Quizás es que también hay ya concesiones ofrecidas. Aquí un poco para retomar el tema que hablábamos, llegamos a este punto, en parte, diría yo, por la política exterior de Estados Unidos que ofreció concesiones para tener elecciones abiertas, en teoría. Entonces, los otros que están viendo con mucha atención estas elecciones son los chavistas, ¿no? Es decir, porque puede ser que después de, si hay un cambio político en Estados Unidos, puede ser que regresemos al régimen de sanciones, pero sin una visión estratégica de hacia dónde, o sea, para qué se están imponiendo sanciones, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que también están en el aire, me parece. Bueno, y perdón, no solo complemento, Elliot Abrams, ¿no? Que era el enviado de Trump para Venezuela, también lo dijo, ¿no? O sea, porque es bastante obvio, no es que estemos aquí descubriendo el agua azucarada, pero dijo también tiene que haber una amnistía para pensar en una transición, o sea...
Está el tema sobre la mesa, Sí, digamos, sí. y se habla, dicen que hay negociaciones en este momento, digamos, para ver qué va a pasar. Y el ejército tendrá mucho que decir también, ¿verdad? Porque, digamos, Claro. el ejército, la cúpula está tomada por el chavismo, claramente. Por el chavismo pero- son responsables de graves violaciones de derechos humanos. Ajá, ¿no? Es decir, ajá. hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Ya hay varios informes desde procedimientos especiales de Naciones Unidas en los que se han concluido que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad. El último informe de Amnistía Internacional concluyó que en estas elecciones han habido decenas de detenciones arbitrarias en contra de activistas y partidarios de la oposición. Eso, en una circunstancia normal, digamos, tendría que tener consecuencias, Claro. si es que hay transición. Pero parte de eso es que los perpetradores son los que son los que tienen los fusiles, ¿no? Entonces, es una decisión bien difícil. Complicada. Nos estamos adelantando. Ojalá salga lo que... Pero el próximo lunes veremos el primer paso, porque solo es una primera cosa. Claro. Primero es ver Los- el resultado Sí. y ver si el resultado refleja lo que se veía en las calles, que eso era importante, y ver cómo reacciona el régimen ante eso, ¿verdad? Que eso es una... Pero bueno, voy a hacer otro corte, aprovechando. Y así cambiamos de tema rapidito para Nos hablar de vemos. Guate un poquito y con eso cerramos. En breve volvemos, gente de Spotify. Si se presenta la oportunidad de tomarse un par de tragos, un par de vinos, un par de cervezas o el trago que les guste a ustedes en estos días, recuerden que siempre es bueno antes de empezar a tomar, una media hora antes, tomarse una pastillita de Parismart. Parismart es ese protector que les va a ayudar a ustedes a evitar los molestos efectos de la goma. Esa goma que les puede dar después de tomarse un par de vinos, ese dolor de cabeza, pues lo evitan ustedes si toman Parismart. Lo pueden encontrar en las farmacias del país, también en los Super 24. La pastillita cuesta solamente 10 quetzales, la cajita vale 100. Y pueden ustedes, pues, como les decía, amanecer tranquilos después de un par de tragos, siempre con moderación. Y ya volvimos, porque el corte es rapidísimo. Pero hablemos de Guate un poco solo para terminar Sí, ya sí, sí. el programa. Elección de Cortes. Estamos en una pausa. ¿Verdad? Hay un impasse en las comisiones de postulación. Básicamente, y para resumirlo, es que se agarraron de que faltan 2 decanos, ¿verdad? El decano de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad Mariano de Alves todavía no están juramentados. El de la Mariano de Alves ya está, digamos, pero no está juramentado por el Congreso. Y el de la Marroquín falta que lo nombre la universidad y que también se haga la juramentación. Eso tienen las comisiones de postulación en una pausa. Y por eso el proceso no va a avanzar. ¿Están ustedes de acuerdo con que se pare la comisión de postulación por esto? Edgar. A ver, respuesta Hilo, corta. hilo, por favor, hilo. Hilo ya. No, Abro de hilo. eso no hice hilo, fíjate, por ahora que lo ¿Qué pasó, pienso. hombre? No sé qué tenía ese día. Está Pero distraído. respuesta corta, sencillamente, no debería hacerlo. Entiendo por qué lo hicieron. Es decir, no debería hacerlo por la siguiente razón. Acuérdense el 14 de enero. Bueno, qué día más largo. De los 160 diputados, no juramentaron al pobre Julio Héctor Estrada, que luego lo juramentan a los días, ¿no? Alguien diría, no, el Congreso no puede sesionar porque le falta un diputado. No, por supuesto que no. Hay quórums, se cumplen. Claro. El Congreso sesionó. No es muy distinto a la comisión de postulación. Tiene 37 miembros. El quórum es la mitad más uno de los miembros. Te faltaban 2, o sea que había 35 personas sentadas ahí. Claro. Podrían haber sesionado perfectamente. Sí. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Para no ahondar sobre lo legal, que ya es obvio. Yo creo que hay muchas reservas en algunos miembros de decir, bueno, hay tantas ganas de bajarse el proceso que a lo mejor si sesionamos, usan eso como excusa para patear el balón. 2, hay tantas amenazas desde, ya saben dónde, por el proceso, que a lo mejor si sesionamos nos acusan de, no sé, de incumplimiento de deberes, cualquier tontería. Claro, Entonces yo creo que pesó mucho eso en la comisión, fue innecesario y ojalá que pronto se integre, entre comillas, y permita sesionar. Entiendo ya que la Francisco Marroquín ya va a nombrar un decano y el de la Mariano Gálvez creo que estaba de viaje y ya volvió. O sea que debería solventarse, pero a ver, no deja de ser importante señalar que este retraso te refleja las preocupaciones que hay a lo interno de la comisión. Sí. ¿Verdad? Se sienten amenazados, hay hostigamiento de parte del Ministerio Público, que Sí, sabemos que digamos que está interesadísimo el Ministerio Público en tratar de torcer la comisión de postulación y lograr sus objetivos ahí también. Alfredo, hablemos un poco de
la tabla de gradación. Una de las famosas tareas de las comisiones de postulación es decir, bueno, qué requisitos tienen que cumplir los candidatos para poder estar en la Corte Suprema de Justicia o en las Cortes de Apelaciones. Y eso es la famosa tabla de gradación, que es decir, bueno, tiene maestrías, doctorados, tiene no sé qué, ¿verdad? Vos tenías una opinión al respecto que has estado entrándole al tema. Creo que vamos a destruir así las tablas de gradación. No, pero dale, contame. Sí, no, bueno, digamos que esa es parte de la labor que a lo mejor ahorita en esta pausa podrían estar adelantando algunos comisionados y es explorar si... Y estoy seguro que ya han de haber negociaciones sobre cómo se va a dibujar la tabla de gradación en este proceso de elecciones de comisiones de postulación. Digamos, sí tengo muchas opiniones respecto a eso porque de las cosas que tristemente, bueno, no tristemente, me encantó estudiar en su momento, pero tristemente tengo muy presentes cuando veo cómo transcurren las cosas aquí en Guatemala, es proceso de elección de cortes en otros países. Hubo en el 2016 me dediqué a estudiar eso y en varias partes del mundo y entonces... Lo que me queda claro es que lo de Guate es demencial, pero así demencial, de las cosas más... Demencial nivel Dios. Sí. Es decir, primero porque el órgano que genera la tabla de gradación no es permanente. Entonces, cada vez que se conforma la comisión de postulación, les toca inventar el agua azucarada. Y eso normalmente en otros países no es así. Es decir, es un órgano permanente, esos criterios... van variando poco conforme los años, varían, porque obviamente varían, pero son un proceso deliberativo, es un proceso, digamos, que genera, y aquí la sacrosanta certeza jurídica, genera certeza jurídica, ¿no? Saber a qué tienen que atenerse las personas que postulan o buscan aspirar a ser parte de las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema. Por otro lado, hay que decirlo, el proceso de el reto que enfrentan los comisionados no es menor porque, y aquí un dato curioso, no hay ninguna otra latitud que yo haya encontrado en el planeta Tierra que todos los magistrados de Cortes de Apelaciones y todos los magistrados de Corte Suprema cambien de un solo. No hay otro país en el planeta Tierra que yo haya encontrado. Te hago un paréntesis, perdón, para que entiendan los que no son abogados, lo que dice Alfredo es, en Guatemala hay 270 magistrados de sala de apelaciones. O sea, cambiamos 270 magistrados de apelaciones cada 5 años. Todos. De un solo. Más la Corte... es cierto que en Bolivia y en Honduras se cambia toda la Corte Suprema, al igual que en Guatemala, pero... A ese shock al sistema de los 270 le agregamos los 13 de la Corte Suprema, ¿no? Cambiar a un magistrado de la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones es un gran shock al sistema. Se altera, digamos, existe el riesgo de que se alteren los criterios, etc. Es decir, en países civilizados eso es muy difícil, ¿no? Entonces ese escrutinio es muy detallado. El reto que tienen los comisionados es hacer ese escrutinio de manera eficaz, a todo este gentío, porque se estima que algo así como 1,500 personas van a postular, ¿no? Digamos, esa es una estimación de lo hasta 2,000 incluso. Exacto. De cuántas personas, cuántos expedientes, ¿no? Entonces, la tabla de gradación se supone es una herramienta para estandarizar cómo se van a evaluar esos 1,500, 2,000 perfiles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como está este problema que tienen que resolver, se busca estandarizar experiencias que realmente no son difíciles de estandarizar. Es decir, lo primero que yo diría es que no es lo mismo evaluar a un juez o a una persona, a una magistrada, a evaluar a un abogado que ha ejercido la profesión o un abogado litigante en toda su vida y que no tiene experiencia en la judicatura. Esas tres personas tienen toda la posibilidad de entrar a ser magistrados o magistradas, pero las formas en que los vamos a evaluar son distintas. Es decir, a un juez de carrera vamos a evaluar sus decisiones, vamos a evaluar su desempeño como jueza, digamos, los años que ha estado. La tabla de graduación al día de hoy es un tema solo de, tiene 5 años, tantos puntos, tiene 10 años, tantos puntos, tiene 15... Eso, es decir, hay mafiosazos que tienen muchos años en el Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, y hay gente nueva que a lo mejor tiene muchas ganas de avanzar en la carrera judicial, muy competente, que no quieren estar
en ese negocio de ser mafiosos y bueno, que entonces sus posibilidades se disminuyen. Eso por un lado. Y por otro lado, para un abogado de un bufete, ¿no? que quiere culminar su carrera en la Corte Suprema, pues no le vamos a evaluar solo por los años que está ahí, ¿no? Porque puede ser que sea un gran abogado que tenga una trayectoria intachable en la asesoría corporativa, pero eso no garantiza que tenga las competencias que tendría que tener un magistrado de la Corte Suprema, ¿no? Allí tendríamos que ver, por ejemplo, la calidad de sus publicaciones, el ratio de éxito de sus casos. Por ejemplo, el comité de la American Bar Association para la evaluación de candidatos judiciales en Estados Unidos, a ese tipo de candidatos lo que les pide es ejemplos de sus escritos presentados a tribunales, les pide que escojan los 10 casos más importantes que litigaron y que se entrevistan a las personas que estuvieron involucradas, la contraparte, que haga público las veces que ha recusado jueces, en fin. Hay otras formas de evaluar a personas que no han estado en la judicatura, pero que tienen toda la capacidad, que tendrían toda la capacidad de conformar una magistratura. Y ahí sí tiene mucho que ver con lo que vos sabrías, que es que el hecho que las comisiones de postulación sean solo para el momento, o sea, se elijan solo para el momento, son ad hoc, digamos, al momento de gente que está en otras cosas, porque no es gente que se dedica a evaluar necesariamente el sistema de justicia, ni siquiera el sistema de justicia de forma macro, sino que a nivel de quienes están, pues es muy difícil que esa labor se pueda hacer como vos la señalabas, porque no tenés el tiempo. O sea, no te da la vida para hacer eso, a menos que tengas un órgano que se dedique a hacer eso. Así es. Pero, Edgar, cerremos el tema porque desafortunadamente se nos fue el tiempo de nuestros temas, pero no importa, vamos a seguir hablando de esto porque este es un proceso que va y Alfredo estás invitadísimo a hablar de eso. Pero, Edgar, para cerrar el tema de la elección, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que Alfredo resume bien los puntos importantes de la discusión de fondo, que al final a veces se nos olvida. Yo agregaría 2 cositas. Primero, es que al final, dentro de lo demencial del modelo, es que el modelo originalmente planteado, yo sé que parezco disco rayado, pero hay que recordar el origen, fue la transición democrática. Claro. O sea, el modelo era literalmente una idea muy coyuntural para la transición. Año 83 aparece la primera comisión de postulación y la idea era que esa comisión de postulación, integrada por gente de los perfiles más o menos iguales, pero de otra época, o sea, los decanos, el rector de la USAC, pero tenías colegio cuántas de abogados, universidades, había 4 facultades de Derecho. Entonces ellos literalmente se entraran en una mesa y dijeran, bueno, vos, Alfredo, ¿quién sería buen magistrado? Ah, bueno, Daniel Herring. Ah, no, ese no. No, literalmente así era. O sea, eran gente que se reunía y que a ver, por el prestigio que le reconocían a sus pares, proponían una lista y se la propusieron a la Corte Suprema de Justicia. El autor de esa idea, uno de los autores de esa idea es Jorge Serrano Elías, que era el presidente del Consejo de Estado de Efraín Ríos Montt. Y todavía me acuerdo que cuando la constituyente promulga la Constitución y la ley electoral y copia el modelo de comisiones de postulación y lo establece, ojo, solo para Tribunal Supremo Electoral originalmente y para la mitad de para parte de la Corte Suprema de Justicia, que eran las únicas 2 comisiones que existían en el diseño original. Se queja Serrano Elías en una locución y dice, bueno, pero este modelo ya lo arruinaron porque nuestra idea era que esa comisión de postulación le proponía la nómina del TSE a la Corte Suprema. Eso es realmente un control de pares con otros pares que eran los magistrados de la Suprema. Se ahora va al Congreso, ¿qué chiste tiene? Decía él. Lo que quiero decir es, el modelo se concibió por su subjetividad. Literalmente esa era la virtud, entre comillas, del modelo. Podemos discutir si en su momento, digamos... No. Para una transición, para mí tenía perfecto sentido. No tenías nada. No te ibas a poner a evaluar en 3 meses cuando Ríos Montt dijo, ahora no. Hey. El problema fue que el modelo se extendió en la reforma del 93. Y de nuevo, pensaron en aquel momento que ese prestigio y ese código de honor, entre comillas, que se le vio al modelo, que habría que ver si realmente lo había o no, iba a perdurar. Entonces, cuando hoy querés incorporar todo lo que Alfredo nos está diciendo, de buenas prácticas y tal, no cabe. Porque la comisión de postulación no tiene ni el diseño, ni las capacidades, y te añado así la lápida al modelo. Digamos que tú evaluaste bien chilero a todos tus aspirantes.
buenísimo. Pasé un proceso súper riguroso en la postuladora y en el Congreso. Digamos que yo postulé como un experto en derecho laboral, el mejor de Guatemala. Viene el Congreso y no me elige. O me elige y la Corte Suprema me manda a un juzgado de familia. O sea, es que el modelo de donde lo veas tú, de principio a fin, tiene muchos agujeros. Y bueno, nos va a tocar de nuevo como sociedad ponerle el parchecito a la fuga, ¿verdad? En este proceso y ver de todas las buenas prácticas que hay, qué cosas se pueden medio incorporar para que salga un poquito mejor. Pero realmente también hay que ser realistas y decir a la gente, mucha, con lo que hay tampoco se puede esperen sacar la mejor receta, ¿no? Y tenemos que tener esa conversación como sociedad, la eterna conversación como sociedad guatemalteca de, bueno, qué modelo queremos, etcétera, ¿no? Sí, la discusión alrededor es de institucionalizar un modelo de que permanentemente esté evaluando. Digamos, un consejo de la carrera judicial con dientes, con capacidad de poner. Pero bueno, con eso cierro el día de hoy. Gracias, mucha. Y de nuevo, ahí invitadísimos porque vamos a seguir hablando de esto, porque esto se va a ir poniendo más emocionante conforme pasen los meses. Así que gracias y volvemos con más tangente mañana. Saludos, amigos. Saludos. Adiós. Chao.